¿Qué pasó, mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos de Cargo, una película de drama y terror que le da unos cuantos giros bastante originales a los clásicos zombies de películas y videojuegos. En este video analizaremos desde un punto de vista científico la fisiopatología de la enfermedad que podemos ver en esta película, al tiempo que intentaremos explicar de forma realista la fijación de los infectados con la tierra y con cavar hoyos donde meter la cabeza. Pero antes, como es costumbre, pongámonos en contexto. Cargo es una película australiana del año 2017 que se basa en un cortometraje del mismo nombre publicado en el año 2013. Su trama gira en torno a una familia de tres, madre, padre y su pequeña hija, que intentan sobrevivir al colapso de la civilización causado por un virus que transforma a sus víctimas en zombies hambrientos y con comportamientos extraños. La mejor esperanza que tienen para sobrevivir es alejarse lo más posible de la civilización y de las grandes ciudades, para lo que se sirven de una barca fluvial, aunque la falta de alimentos les obliga a tomar riesgos que predeciblemente llevan a la infección y transformación de la madre, que a su vez muerde al padre. Este, consciente de que está en sus últimas horas de vida, debe conseguir un lugar seguro y a una persona confiable para que cuide de su pequeña hija. Tarea nada fácil en el entorno rural posapocalíptico de Australia. A pesar de que nunca se dice nada concreto sobre la enfermedad responsable de los sucesos de la película, sí que se nos muestran algunos detalles en los paquetes de emergencia repartidos por el gobierno. En estos se especifica claramente que los zombies son el resultado de una enfermedad viral que en un plazo de 48 horas transforma a sus víctimas. Por otra parte, que el paquete de ayuda, entre un par importante de comillas, venga con un estilete de acero para ser aplicado directamente en la sien, deja claro cuál es la única cura real para esta enfermedad. Los folletos además incluyen información sobre las ciudades más afectadas por la infección y una lista de los signos y síntomas iniciales, entre los que tenemos náuseas, vómitos, fiebre, convulsiones, mialgia o dolores musculares, cefalea o dolor de cabeza y fatiga. La verdad es que se trata de signos y síntomas bastante estándar cuando hablamos de infecciones zombie y que se pueden explicar fácilmente a través de la inflamación del encéfalo que causaría un virus que ataque al cerebro. Tengo todo un video dedicado a explicar los mecanismos y las consecuencias detrás de una infección zombie que te dejaré en la descripción. Pero dejando esto de lado, otra característica particular es que estos zombies parecen tener un sentido del olfato excepcional, lo que indica que el virus modifica el comportamiento del bulbo olfatorio o de la corteza cerebral que se encarga del sentido del olfato. Sin embargo, lo más llamativo en esta enfermedad es que a medida que avanza, comienzan a aparecer otras alteraciones más raras y sinceramente difíciles de explicar que le dan un toque único a estos zombies. La más llamativa de estas alteraciones probablemente sea la extraña atracción que muestran los infectados por la tierra, en la que no solo cavan hoyos para meter la cabeza, sino que incluso comen o intentan comer rocas. Esto último es un trastorno del comportamiento alimentario que se conoce técnicamente con el nombre de pica. La pica es sencillamente comer objetos que no son alimentos, y dentro de este concepto caen otros términos como la tricofagia, comer pelos, la lignofagia, comer madera, la acufagia, comer objetos punzantes, y en el caso de los zombies de este video, la geofagia, comer tierra o componentes del suelo. La geofagia es una conducta alimentaria presente en muchas especies de animales y no necesariamente señal de una enfermedad subyacente. Sin embargo, en los seres humanos, la geofagia suele relacionarse a carencias nutricionales como la anemia o a estados que incrementan la necesidad de ciertos nutrientes por parte del cuerpo. Un dato que apoya esta hipótesis es que la geofagia suele desaparecer cuando se corrigen carencias nutricionales en quien la sufre. Por otra parte, también tenemos el caso de los pacientes que sufren de uncinariasis, una enfermedad parasitaria provocada por el Ankylostoma duodenale y por el Necator americanus. La uncinariasis es conocida por provocar anemia y el deseo de comer tierra entre sus víctimas, probablemente en un intento por parte del cuerpo por compensar los nutrientes robados por los parásitos. Otro hecho llamativo es que la geofagia es especialmente común entre mujeres embarazadas, otra condición, en este caso no patológica, que impone una carga nutricional sobre el organismo. Las mujeres embarazadas tienen que nutrirse por dosis,
2. En este sentido, una buena explicación para la atracción de esta clase de zombies por la Tierra podría ser una alteración en el procesamiento o almacenamiento de algún nutriente provocado por el proceso de infección. Ahora, uno podría preguntarse cómo es posible que en apenas 48 horas o menos se instale una alteración nutricional. Es un periodo de tiempo francamente demasiado corto, y aquí es donde entran los reactantes de fase aguda. Los reactantes de fase aguda son un conjunto de proteínas cuyos niveles se alteran rápidamente en el cuerpo en respuesta a un daño, sea este una infección como en el caso de los zombies, o una herida traumática e incluso cirugías o quemaduras. Algunos de estos reactantes de fase aguda tienen la capacidad de absorber ciertos micronutrientes y disminuir sus niveles de forma artificial. Tenemos por ejemplo el caso de la ferritina, que se encarga de almacenar hierro. Cuando nuestro cuerpo sufre daños, se incrementan los niveles de esta proteína que comienza a captar el hierro libre, lo que disminuye sus niveles en sangre. Otro ejemplo similar es la aptoglobina, que se une a la hemoglobina libre y de forma similar la secuestra. En sentido contrario tenemos a la transferrina, la proteína que transporta el hierro hacia los tejidos, que suele disminuir ante señales de daño. Todos estos son ejemplos de reactantes de fase aguda relacionados al metabolismo del hierro. Ahora, ¿qué tiene que ver este metal con la respuesta al daño? El hierro es un recurso escaso y valioso no solo para el cuerpo humano, sino también para prácticamente cualquier organismo. Es un constituyente esencial para la vida, por lo que una buena medida de defensa es negarle este recurso a cualquier invasor. Y nuestro cuerpo, entre sus múltiples medidas de defensa, tiene la capacidad de ocultar este recurso independientemente de si se trata o no de una infección. Es, digamos, una medida preventiva para evitar que un posible invasor se aproveche de este recurso. Esta respuesta, cuando se mantiene en el tiempo, suele llevar a la anemia, independientemente de la dieta del individuo. Y como mencionamos, la anemia puede relacionarse a la geofagia. Ahora, esto no quiere decir que la elevación de los reactantes de fase aguda te dé ganas de comer tierra, pero una alteración extrema en estos mecanismos podría ser una buena base para explicar de forma realista la atracción de estos zombies por la Tierra. En lo de enterrar la cabeza podrían intervenir otros factores, como la fotofobia, por ejemplo. La fotofobia es el rechazo o la aversión patológica a la luz, y es un síntoma común en las infecciones que afectan al sistema nervioso central, lo que suele ser el caso cuando se habla de infecciones zombie. Los zombies de cargo claramente sufren de fotofobia, hasta tal punto que se refugian en túneles durante el día. Meter la cabeza en un hoyo podría ser una medida desesperada para escapar de la luz, que se hace conveniente si estás comiendo tierra. Por otra parte, este comportamiento también podría estar relacionado con lo que se conoce como actitudes patológicas, y no me refiero a un comportamiento dañino. En semiología, que es la ciencia que estudia los signos y síntomas de las enfermedades, la actitud se refiere a la postura espontánea que adopta el paciente, ya sea de pie, bipedestación o postura erguida, sentado, sedestación o postura sedente, o acostado, decúbito. Ciertas enfermedades son capaces de forzar al afectado a adoptar ciertas actitudes o posturas características. Ya hemos hablado en este canal de la actitud en gatillo de fusil que caracteriza a los síndromes meníngeos, pero también existe, por ejemplo, la posición de plegaria maometana o genupectoral que suelen adoptar espontáneamente los pacientes con derrames pericárdicos. Un derrame pericárdico, por cierto, es la acumulación de líquidos en el espacio que rodea al corazón. Otro caso similar ocurre en niños con cardiopatías congénitas que suelen ponerse de cuclillas para aliviar los síntomas del esfuerzo, o en los pacientes con insuficiencia cardíaca que suelen sentarse al borde de sus camas. Estos son simplemente ejemplos de cómo ciertos procesos patológicos nos pueden hacer adoptar posturas extrañas aun cuando estamos perfectamente conscientes de nosotros mismos. Debido a que enterrar la cabeza en un hoyo en la tierra es un comportamiento francamente muy raro para una enfermedad, la mejor explicación sería la suma de estos factores: geofagia, fotofobia y una posición genupectoral patológica. Pasando a otra manifestación llamativa de la infección de cargo, tenemos la producción de una secreción de color pardo que se concentra sobre todo en las superficies mucosas del cuerpo, como los ojos, la nariz y la boca, pero también sobre las heridas infectadas. Una explicación sencilla sería decir que se trata de pus, pero como en este canal nos gustan las explicaciones más rebuscadas posibles, hay que decir que ni el color ni la consistencia son precisamente similares. En mi opinión, lo más probable es que se trate de
otra forma de exudado. Los exudados son secreciones producidas por nuestro cuerpo como parte de la respuesta inflamatoria que suele acompañar a las infecciones y a las heridas. Los exudados se crean debido a que los vasos sanguíneos de las regiones inflamadas se tornan muy permeables, literalmente abren huecos para dejar salir a las células del sistema inmune hacia los tejidos para hacer su trabajo, pero en el proceso también dejan salir líquidos y proteínas. Si se han hecho una herida alguna vez, probablemente ya han visto un líquido que no es ni sangre ni pus, al que incorrectamente se le llama plasma. Esto es sencillamente una forma de exudado, y a pesar de que estos ciertamente derivan del plasma, la composición no es exactamente la misma y puede variar según la causa. No es lo mismo el exudado de una herida que el de una infección bacteriana. Existen distintos tipos, como el pus por ejemplo, y el que podemos ver en la película sería un exudado seroso o seropurulento que se modifica al desecarse. Que este se ubique en los ojos, la nariz y la boca es una señal de que el virus probablemente se está reproduciendo en estos tejidos, provocando daños en el proceso que podrían explicar el sangrado que acompaña a las convulsiones. Aunque, dejando la ciencia de lado por un momento, hay que decir que, en realidad, la mayoría de las características raras de los zombies se podrían explicar a través del mensaje político para nada disimulado de esta película. Cargo hace una crítica bastante directa a la fracturación hidráulica, mejor conocida como fracking, una forma de explotación de hidrocarburos. Que los enfermos, los que están destruyendo a la humanidad, tengan la cabeza en la tierra, les guste cavar hoyos, coman rocas y exuden un líquido oscuro y viscoso por los ojos y las heridas, no es una metáfora precisamente sutil, como tampoco lo es que el principal antagonista sea un hombre occidental, saqueador de cadáveres, maltratador de mujeres y acaparador de recursos, al que además le gusta explotar a los nativos y que cojea de una pierna. Dejando esto de lado, queda bastante implícito en los diálogos de los nativos que el fracking es el verdadero origen del virus que podemos ver en esta película, y más allá de posiciones políticas, no es algo imposible. Sí que se han descubierto nuevas formas de microorganismos en yacimientos explotados con fracking, aunque lo cierto es que ninguno de ellos es patogénico. Pasar de vivir entre hidrocarburos y esquisto a vivir en el cuerpo humano no es precisamente un salto viable de buenas a primeras. Aún así, podríamos decir que la hipótesis del sabio nativo está dentro del reino de lo posible, aunque no de lo probable. En fin, muchachos, espero que les haya gustado el video. Ha quedado algo corto, pero ya he analizado a varios tipos de zombie anteriormente y en esta ocasión preferí concentrarme en lo que hace único a este tipo en particular. Recuerden que pueden apoyarme en Patreon o a través de la sección de miembros del canal. Muchas gracias a quienes ya lo hacen. También pueden seguirme en Instagram, donde siempre aviso al subir nuevo contenido, y no se olviden de alimentar al algoritmo con un comentario. Yo me despido, mi gente, y nos vemos en el siguiente video.